Ya estamos con ustedes, amigos televidentes. Nos acompaña ya el doctor Fausto Jardín, con quien vamos a ser muy concretos. Pues se le apretó la agenda a nuestro invitado, tiene ya mismo otra entrevista, así que quisiéramos, más allá de saludarlo muy atentamente desde acá, desde el sur del país, de la ciudad de Loja, conocer el trabajo que viene desarrollando en esta tarea muy importante de fiscalización. Entonces, preguntamos directamente sobre esta denuncia que presentara nuestro invitado el día lunes ante la Fiscalía por los sucesos ocurridos en el 2019, cuando Ecuador envió, alquiló, prestó, vendió, no sabemos, material antimotines a Bolivia, cuando en Bolivia se estaba desarrollando justamente la situación bastante complicada en el tema político en contra de entonces Evo Morales, y la situación también que en general que sucedía en el hermano país. Cuéntenos un poquito el antecedente, Fausto, y también ¿en qué términos se presentó esta denuncia? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Alex, un saludo para Plus Noticias, un abrazo cariñoso, un abrazo fraterno para la ciudadanía allá en la hermosa Loja y en todo el país quienes miran y escuchan este noticiero. Muchas gracias por la invitación. Mire, Alex, con mucha preocupación, con mucha vergüenza e indignación, nos hemos enterado en estos últimos días el hecho de que apenas un mes después de que la ministra Romo autorizaba el uso de bombas caducadas en el país, aduciendo que se le habían terminado a la policía las bombas, hayamos estado prestando pertrechos policiales, militares a otro país que además se encontraba en la consecución de un golpe de Estado, porque creo que las cosas hay que decirlas exactamente como son. Ya a la comunidad internacional no le queda dudas de esto. La dictadora Áñez, en los procesos en los que se encuentra involucrada, está diciendo, como se dice coloquialmente, cantando todas las verdades. Ya fue convocado a rendir versiones del ex candidato Mesa, probablemente la cabeza de esa articulación que terminó con Áñez en el poder a través de un gobierno de facto que duró más de un año en Bolivia y que es la responsable de las masacres de Sacaba y Sencata, entre otras, en contra del pueblo hermano del Estado Plurinacional de Bolivia. Así que a ese gobierno, en esos momentos, le andábamos prestando nosotros armamento antidisturbios, sin ninguna justificación, sin ningún documento que normalice, que avale esta situación, y por supuesto en detrimento de los bienes del Estado, porque las dotaciones militares y policiales son bienes públicos, se compran normalmente con plata del Estado, que es plata de los ecuatorianos, y a eso han estado jugando Lenín Moreno, María Paula Romo y los demás funcionarios del gobierno anterior, prestándose armamento para reprimir a la ciudadanía. Eso es más o menos lo que hemos planteado, aunque claro hay temas técnicos de por medio en la denuncia, estimado Alex. Fausto, ¿cómo llega a usted la información? ¿Cómo se logra conocer que esto sucedió efectivamente así? Porque en este momento no se tiene mucha claridad si se lo vendió, se lo prestó. Eso me imagino que debe darlo la investigación. La investigación irá aclarando muchas particularidades, Alex, por supuesto. Lo que hemos presentado nosotros es una denuncia. La denuncia es una noticia criminis. Con la denuncia la Fiscalía tiene que iniciar esa investigación, y es la Fiscalía la que está responsabilizada de ir constituyendo una teoría del caso y poder luego saber con especificidad quiénes son los responsables. Sin embargo, hay cosas que ya no son de discutir, hay cosas que ya no son supuestos. El Estado ecuatoriano prestó al gobierno de Bolivia el 15 de noviembre del año 2019 una dotación específica de granadas de dispersión, de balines de dispersión, bombas lacrimógenas y otros proyectiles que fueron además recogidos por un avión militar de Bolivia, un B-130, que aterrizó en el país y que cuando llegó al país no tenía ni siquiera autorización, pues la Dirección Federal de Aviación Civil desconocía la llegada de este avión con bandera boliviana, avión militar. Imagínense hasta dónde hemos llegado, ya no respetamos ni la soberanía ni nada del Ecuador, y este avión habría regresado ese mismo 15 de noviembre a Bolivia con esta dotación. El día 16 de noviembre, me imagino que eso es lo que estaba esperando el gobierno de facto de Yanine Áñez, emite un decreto que releva de responsabilidad a policías y militares
en el cumplimiento de sus deberes, en la represión a los ciudadanos que estaban levantados en Bolivia tratando de defender su democracia. Hay que hacer un seguimiento de fechas, hay que hacer un seguimiento de hechos para darnos cuenta la gravedad de esta situación. Existe ya reconocida además porque la emite una misiva del general Patricio Carrillo, ex comandante general de la policía, en donde le solicita de forma urgente al gobierno de Bolivia la devolución de estos pertrechos militares y policiales. Así que las cantidades, al menos de lo que consta ya en esos documentos, quienes estaban solicitando la devolución, la condición de préstamo, el ingreso del avión militar sin autorización, la salida de aquí y la utilización en Bolivia de esos pertrechos contra la ciudadanía, son temas que ya no están en discusión. Hemos puesto en la denuncia, hemos solicitado en la denuncia que la Fiscalía General del Estado inmediatamente genere los nexos para tener la asistencia penal internacional correspondiente con Bolivia y con Estados Unidos. No hay que olvidarse que allá está preso el exministro de Gobierno de la dictadura de Áñez y está preso, estimado Alex, por actos de corrupción en la compra y abastecimiento de municiones antidisturbios, justamente en esos mismos días, en ese mismo año, allá en el pueblo hermano de Bolivia. Así que me parece que todo es una situación que está relacionada. Habrá ahí los conductores entre unas y otras situaciones. Es justamente Murillo quien autorizaba el uso de esas municiones y es exactamente él el que ahora está preso en Estados Unidos, además buscando una cooperación eficaz para poder decirle a la justicia estadounidense la verdad sobre estos hechos. Así que entre las delaciones de la señora Áñez y las delaciones del señor Murillo, créame Alex, que muy pronto vamos a ir sabiendo la verdad, inclusive de estas coordinaciones perversas que involucran a nuestro país en un proceso de golpe de Estado en un país hermano de Latinoamérica. Así que es muy grave lo que tenemos por delante. Fausto, y las fechas un poco coinciden con lo que pasó o estaban muy cercanas con lo que pasaba en el Ecuador. Días o meses antes, acá hubo el levantamiento por el tema del decreto de los combustibles, hubo toda esta represión de la fuerza pública que al momento todavía sigue siendo o que forma parte de un informe de la Comisión de la Verdad que levantó la Defensoría del Pueblo, y todavía de esto no se conoce nada. ¿Se puede enlazar ambas cosas, Fausto? Y le cuento esto, y le pregunto esto porque me imagino que todo esto lo tienen ya las autoridades judiciales. Hubo un acto público en el cual se entregó el resultado de este informe también. No solo eso, el defensor del pueblo presentó una denuncia en la Fiscalía contra el presidente Moreno, la ministra Romo, y después el defensor del pueblo es víctima de un proceso terriblemente oscuro, que además está declarado reservado para que no nos podamos enterar, en donde conocemos que hay un sinnúmero de circunstancias que nada tienen que ver con lo que le acusan. Así que también es muy raro lo que sucede con el defensor del pueblo. Personalmente considero que fue una irresponsabilidad que haya asistido a una reunión social en la mitad del confinamiento, pero de ahí a lo que se le está acusando, de ahí al hecho de que lo mantengan detenido, de ahí al hecho de que el proceso sea reservado, me parece que tiene mucha relación con proteger a los funcionarios del gobierno anterior y no de hacer justicia. Así que ahí también hay mucho que ver. Por supuesto que van a acabar conectados los hechos, estimado Alex. Como te decía, la ministra Romo fue censurada, entre otras cosas, por haber usado gases caducados. Ella, en la defensa que hizo de su gestión en la Asamblea el día del juicio político, dijo que la razón de por qué se usaron esos gases caducados es porque no eran atentatorios contra los derechos humanos y porque la policía se había quedado sin gases, que se les había acabado el abastecimiento y que habían tenido inclusive que solicitar prestado al hermano gobierno de Colombia gases lacrimógenos y pertrechos antidisturbios. No me llamaría la atención, Alex, porque así es como se manejaron las cosas en el gobierno de Moreno, que sean esas mismas bombas las que luego mandaron a Bolivia, es decir, las que prestó Colombia prestaron a Bolivia. Es un tema terriblemente delicado. Yo creo que todo va a acabar conectado, porque además pasó apenas un mes entre los unos sucesos y los otros sucesos, y los mecanismos inclusive de represión eran muy similares: el disparo de bombas a los rostros de los ciudadanos, el atentar contra las zonas de protección, el atentar contra los médicos, contra la Cruz Roja. Son
esquemas coordinados, son esquemas articulados para generar miedo, para infundir pánico en la ciudadanía. Es lo mismo que estamos viendo ahora en Colombia, claro, recrudecido por la existencia de la fuerza de los paramilitares que ya están desapareciendo a los jóvenes manifestantes. Qué terrible, ¿no? O sea, parece que estos países han estado, entre ellos nuestros, prestando, ¿no es cierto?, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Bolivia, devuélveme porque me están haciendo falta. O sea, es una situación bastante... Hay un caso definitivamente para investigar. Así es. Fausto, Así es. Quisiéramos solo topar un tema más. En la Asamblea ahora mismo la mayoría que se ha alineado alrededor del gobierno tiene en este momento como papa caliente el tema de algunas leyes que se aprobaron en la Asamblea anterior y que ahora están siendo, por decirlo menos, cuestionadas o demandadas su inconstitucionalidad, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta ley que devuelve algunos derechos y incluso habla del tema salarial de los maestros, de las jubilaciones, etcétera. Se ha tratado, se ha buscado de alguna manera en la Asamblea Nacional, por lo menos la opinión de saber si está bien esa vía, la vía constitucional, o realmente refrendar de alguna manera nuevamente entrar a una reforma. Muchas gracias, Alex. Mira, ya que lo anuncias, ayer claramente ya no es una mayoría que respalda al gobierno. Ayer, impulsado por el bloque de Pachacutic, se aprobó una resolución que de alguna manera refuerza la razón de ser de las reformas a la ley orgánica, refuerza el apoyo a los derechos de los maestros, respetando por supuesto la independencia de funciones, respetando el derecho absoluto que tiene la Corte Constitucional como máximo órgano de control constitucional de determinar si existen ahí afectaciones constitucionales en la normativa que se expidió por la Asamblea anterior, pero la votación que respaldó eso no contó con el oficialismo ni contó con algunos otros miembros de otras bancadas. Esto se aprobó con el apoyo de la Revolución Ciudadana y el bloque de Pachacuti. Así que lo que ya habíamos nosotros leído claramente después de la mayoría que a empujones se consiguió para la conformación de las comisiones es que el gobierno tiene una seria complicación al haberle entregado a Pachacuti la presidencia de la Asamblea y va a tener serias complicaciones durante toda la gestión en la Asamblea Nacional para tratar de impulsar sus propuestas de ley que obviamente siempre supimos que eran diametralmente opuestas a las del plan de gobierno de Pachacuti y a las del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, considero que es la Corte Constitucional la que tiene que definir la situación real. Considero que hay temas ahí que efectivamente tienen que ser revisados jerárquicamente en materia constitucional y nosotros seremos respetuosos de lo que determine la Corte como máximo órgano de control constitucional. Pero sí, efectivamente ya esa mayoría no votó ayer, estimado Alex. ¿Ese es un anuncio del giro que tendría la Asamblea ya? Yo creo que sí, ahora se vienen asuntos complejos, pronto tendremos la discusión por el presupuesto general del Estado. Esa era la desesperación del gobierno por tener la Comisión de Régimen Económico, que a la final terminó perdiéndola, y ya vemos en cada uno de los espacios y comisiones esa incapacidad que tiene un bloque que además empezó siendo 12 y ahora son 25, con la incorporación de varios independientes, incorporación que siempre va a dejar muchas dudas, más aún después de que uno de los miembros de la bancada de Creo dice que estuvieron en negociaciones y en conversaciones desde que fueron electos esos asambleístas. El Partido Social Cristiano hoy plantea la investigación de estas actividades irregulares de algunos asambleístas, cosa con la que yo personalmente estoy de acuerdo. Ya veremos qué decisión toma la bancada. Yo procuraré que la decisión sea la de respaldar que se abra una investigación contra las actividades y actitudes de ciertos asambleístas y que ojalá eso vaya a la Comisión de Ética, porque esto de los camisetazos, esto de los independientes que cotizan es una cosa que lo vimos demasiado en el gobierno anterior y que definitivamente muchos no estamos dispuestos a permitir que vuelva a suceder en esta Asamblea. No queremos reparto de hospitales, no queremos cupos de la ANT, no queremos votos por carnés de discapacidad falsos,
no vamos a permitir eso y si se trata de fiscalizar eso internamente, yo estoy también en esa línea de inmediato en apoyo a esas posturas. ¿Y la bancada de UNES se mantiene firme? ¿No ha tenido ninguna baja por el momento? La bancada de UNES se mantiene firme. El asambleísta Francisco León tomó la decisión de apartarse de la disciplina de la bancada sin dejar de pertenecer a Centro Democrático, así que no lo consideramos todavía una baja, como se dice, un camisetazo real. Él ha pedido independencia para ciertas cosas, pero obviamente estamos muy pendientes de esas ciertas cosas para definir si él puede o no puede seguir considerándose parte de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, Fausto. Lo dejamos porque sabemos que tiene enseguida otra entrevista. Solo le pedimos un segundo. Gracias. Mientras nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Fausto Jarrín, asambleísta, quien esta mañana nos ha acompañado desde Quito. Volvemos enseguida.